palabra del Señor. Estamos transmitiendo por Facebook, YouTube y Zoom. Amén. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos, a todos. Con edificación, con iluminación y aún con salvación. Amén. Amén. Pasamos a la palabra del Señor. Vamos a ir a Jeremías capítulo 23, versículos 28 y 29. Jeremías 23, 28 al 29 dice: el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Amén. Gracias por tu palabra, Padre. Somos dependientes de ti, Señor. Gracias. Es la única manera de vivir esta vida hermosa, dependiendo de ti, recibiendo de ti, estando en Cristo, donde tú nos has puesto. Y en esta mañana rogamos que nos alumbres el entendimiento, Señor. Haznos entender para vivir practicando tu palabra todos los días. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces, por favor, apaguen sus micrófonos para evitar ruidos extraños. Teología 7. La teología reformada está basada en la Escritura. No es novedad, ¿no? Pero este enfoque es muy interesante, hermanos. Estoy diciendo que la teología reformada está basada 100% en la Escritura. Su fundamento es la Escritura. Amén. La palabra de Dios dice que Él es el verdadero. Su misma palabra dice que nosotros somos mentirosos. Y es verdad. De inicio la palabra de Dios nos llama a todos mentirosos. Sí, la humanidad en Adán miente naturalmente, mientras que la palabra de Dios no miente, es verdadera. Es verdadera. Amén. Si bien la teología reformada tiene sus particularidades, debemos saber que en cuanto a sola Escritura, o sea, la Biblia solamente, esta verdad es parte de ese conjunto de verdades que tenemos en común con todos los evangélicos. A cualquiera de ellos que le preguntemos, ¿crees que solo la Escritura es nuestro fundamento? Dirá que sí. Ahora, ciertamente, hermanos, es una cosa muy buena saber y declarar y proclamar que la Escritura es todo suficiente para conocer la voluntad de Dios, para seguir al Señor Jesús, para todo bien espiritual. Pero, ¿qué diremos si esta convicción va acompañada de una negligencia o desprecio por el texto bíblico que decimos amar y defender? Sería una triste contradicción. No nos acontezca, hermanos, tener un concepto alto de las sagradas escrituras y al mismo tiempo ser negligente con ellas. No nos acontezca, rogamos al Señor. A la declaración que se llama sola Escritura, una cosa es cierto, ¿no? Le corresponde un amor único a la palabra. Estoy diciendo que a la declaración y convicción de solamente la Escritura le corresponde un amor único a esa Escritura. Eso sería lo natural. El salmista en el Salmo 119, pues hermanos, abunda en esto, ¿no? Veamos los 3 textos. Salmo 119,
140. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Versículo 144. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Versículo 152. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Este salmista, hermanos, era de la sola escritura, igual que todos los salmistas y todos los autores bíblicos. Amaron el significado de sola escritura. Y la teología reformada tiene su fundamento en ella. Entonces, de esta introducción, hermanos, veamos el principio que los historiadores llaman el principio formal de la Reforma protestante. Sola escritura. Ese es el principio formal. En cierto sentido, este concepto nació públicamente en la famosa confrontación que nuestro hermano Lutero tuvo con los jefes de Estado y de la Iglesia en Worms, en la cual el varón de Dios fue llamado a retractarse de su enseñanza. Pero él dijo algo definitivo y determinante. Estas fueron sus palabras. Si no me convencen con la Sagrada Escritura o por la razón evidente, no puedo retractarme porque mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Y actuar contra la conciencia no es ni seguro ni saludable. Aquí estoy. Dios me ayude. ¿Qué palabras, hermanos? ¿Qué palabras enfrentándose el varón de Dios a un monstruo? Un poder. Pero Dios estaba con él. Ahora esta declaración ha llegado a ser muy conocida y recordada, especialmente en celebraciones conmemorativas anuales, digamos. Y la historia ha registrado estas palabras por diferentes medios, ¿no? Pero aunque este fue, digamos, el debut de Lutero en público, en un sentido histórico, en Worms, no fue la primera vez que expresó tales palabras. Lutero había sido más o menos presionado a decir algo, a decir estas palabras en debates anteriores con algunos teólogos que trataban de persuadirlo a cambiar su punto de vista. Él había dicho antes que era posible que los papas se equivoquen. Eso, para decir eso, hermanos, en ese tiempo había que estar muy lleno del Espíritu. Que los papas se equivocan, que cometen errores. Él dijo que aún los concilios de la iglesia podían equivocarse, que la única fuente de revelación divina absolutamente autoritativa es la Escritura misma. Y ese tipo de afirmaciones desafiantes, ¿no?, para Roma. Y así, hermanos, tenemos la palabra sola. La palabra sola que va antes de la palabra escritura. Y la frase significaría por la escritura solamente. Por la escritura solamente. ¿Qué significa? Ahora, el uso de la palabra sola, esto históricamente me ha parecido muy interesante. Hubo un problema, una preocupación con el uso de la palabra sola. En realidad, hay más de una observación, aunque todas están relacionadas entre sí. En primer lugar, una de las disputas en el siglo XVI fue el tema de la fuente de la revelación divina. ¿Qué tema, hermanos? La fuente de la revelación divina. Todos los cristianos en el siglo XVI creían que el cristianismo era una fe revelada. Su contenido, su cuerpo doctrinal provenía de Dios. Y ambos lados de la disputa, qué interesante esto, o sea, Roma y el protestantismo en el siglo XVI, estaban de acuerdo en que había al menos
dos formas distintas en que Dios se revelaba a sí mismo. Pero aquí vamos a hablar más ampliamente diciendo esto. Una era la naturaleza o la creación, que se llama revelación natural o revelación general. En eso ambos bandos de acuerdo, ¿no? Es una revelación general donde los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no? Y la otra fuente, ¿cuál es? La Biblia. Perfecto. La Biblia. Una cosa es decir, yo creo que la Biblia es mi fuente de revelación, de edificación, de instrucción y de todo. Pero otra cosa es, hermanos, vivir en ella, ¿no? Ahora, otra cosa, ambas partes acordaron que la Biblia era la revelación. Y ambas partes acordaron que la naturaleza o la creación de Dios, también es reveladora. Y eso sabemos que es así. Pero la disputa sobre la palabra sola, ahí está el asunto, el kit del asunto. La disputa sobre la palabra sola era si había más de una fuente en lo que llamamos revelación especial. Nosotros sabemos que para nosotros la única fuente es la palabra de Dios, para nuestra revelación especial. Y el movimiento protestante dijo que solo hay una fuente en lo que se llama revelación especial o escrita, y esta es la Sagrada Biblia. En cambio, Roma confesó su confianza en dos fuentes de revelación especial. Dos fuentes de revelación especial: escritura y tradición. La tradición. Lo que la iglesia decía, esto es tradición, se vuelve dogma y permanece para siempre. Terrible, hermanos. ¿Por qué tenemos aquí esta expresión tan extraña? Porque no les fue suficiente la escritura. Para añadir algo, tiene que ser que la escritura no es suficiente. Ahora, ¿qué tenemos aquí a la luz del contexto, de la esencia de la teoría reformada? En el Concilio de Trento del siglo XVI, Concilio de Trento de Roma, ¿no? Este concilio fue la respuesta de la Iglesia de Roma a Lutero y al protestantismo. El concilio se realizó en distintas sesiones, creo que duró algunos años, y la historia dice que en la cuarta sesión del Concilio de Trento, la Iglesia de Roma declaró que las verdades de Dios se encontraban en las Escrituras y en la tradición. Firmado Roma. ¿Qué tal es, hermano? Ahora notemos la palabra y. Escrituras y tradición. ¿Ok? Escrituras y tradición. Aquí en esta enseñanza hay unos asuntos así de gramática y de fonética y de letras, palabras muy interesantes, hermanos. Muy, muy interesante. Esta palabra y. La palabra y vincula escritura con tradición. Por eso dice escritura y tradición. Es una cosa sencilla, ¿no es cierto? En latín esta palabra había sido et, más t, et, que quiere decir y. Ahora, la conjunción y se suele utilizar para indicar, por ejemplo, adición en nuestro español, ¿no? Adición, suma o coexistencia de varias entidades, características o acciones. Es muy útil esta palabra y en nuestro vocabulario. Por ejemplo, cuando digo, tengo muchos libros y discos. O cuando digo, la mesa estaba ordenada y limpia. Qué sencillo el uso de y, ¿no es cierto? Ahora, un erudito anglicano observó que tal declaración en las escrituras y en la tradición, está nuestro fundamento, había sido hecha en latín, dando a entender claramente que la verdad de Dios está contenida en parte en la escritura y en parte en la tradición. Esa declaración era en latín, partim partim. ¿De acuerdo? Eso es lo que vio este erudito anglicano. Eso quería decir,
parte de la revelación está en la Escritura y parte de la revelación la recibimos de la tradición, lo cual indicaría manifiestamente que hay dos fuentes distintas y separadas para la doctrina de la iglesia, para lo que la iglesia debe creer y practicar. Una viene de la Biblia, la otra de la tradición histórica de la iglesia. Ahora estamos hablando no de la conclusión de un concilio, el concilio de Trento del siglo XVI. No olvidar que en este concilio la iglesia romana tuvo el propósito de responder a Lutero y al protestantismo. Ya es una conclusión, hermanos, que tiene el objetivo no hacia adentro, sino hacia afuera, de mostrarle a todos que este concilio es determinante. Dos fuentes de revelación dice que tiene Roma y hasta ahora. Ahora, cuando en estos concilios había pues unas redacciones llamadas borradores, cuando el primer borrador se presentó de preconclusiones, digamos, al consejo, dos sacerdotes que eran delegados del consejo se pararon y protestaron por el lenguaje. Era el sacerdote Bonuccio y el sacerdote Nocianti. Estos dos sacerdotes italianos protestaron por el lenguaje diciendo que el lenguaje socava la suficiencia de la escritura. Escuchen eso, hermano, dos sacerdotes. O sea que había nomás en la conciencia de ellos la suficiencia de la escritura. Pero por el corazón, ustedes saben, el corazón enemigo de Dios y de la luz, hermanos, puede aumentar y quitar cosas a gusto y placer. Y allí el registro se detiene. No se dice nada más de los dos curas. No sabemos lo que pasó después en los nuevos debates acerca de aquella objeción. O sea que estos dos frailes tenían luz respecto de la escritura y la manifestaron. Eso yo le llamo valentía. Ahora, todo lo que sabemos, hermanos, es que en el borrador final había un cambio. Y las palabras que les dije hace un ratito, partim, quiere decir parte en la escritura, parte en la tradición, que claramente indicaban una doble fuente de revelación especial, fueron tachadas y en su lugar se usó la palabra et, que pudiera o no significar dos fuentes separadas. Y la palabra y aquí es un poco ambigua. Claro, cuando no hay claridad, hay que usar las palabras de forma ambigua, hermanos, de modo que no sea nada determinado. Pero nuestra posición no es ambigua. La posición cristiana es sola escritura. Y lo decimos, hermanos, con todo el corazón. A ver, si nos preguntan, ¿dónde encuentra usted la fe reformada? ¿Qué diríamos? Bueno, la fe reformada se encuentra en la Biblia, pues. Y entonces las confesiones y los credos, bueno, las confesiones o los credos han salido de la palabra de Dios. Y esas confesiones aparecen en la historia de la iglesia tratando de resumir la doctrina. Esto con la certeza de que la fe reformada siempre ha procurado extraer de la escritura lo que dice la escritura, o sea, exégesis. ¿Podría ser posible, a ver, escuchen esta pregunta, ¿podría ser posible encontrar en el tenor de las escrituras el testimonio de que ella y algo más son a la vez fuente de revelación? En las veces que has leído la escritura, ¿alguna vez has encontrado un testimonio dentro de la escritura que nos sugiera, por lo menos, que aparte de lo que estás leyendo, hay otra fuente más de revelación? ¿O es que la escritura exalta, la escritura a sí misma se exalta su absoluta suficiencia para mostrarnos la mente de Dios en la revelación especial? Tu respuesta y la mía deben ser obvias. No hay tal testimonio en las escrituras. Bueno, y ese es el papel entonces de los credos, exaltar esa suficiencia de la palabra de Dios. La iglesia quizá
quiso decir siempre que nos encontramos con la verdad de Dios en las Escrituras y luego, con el devenir de los concilios históricos, seguir sosteniendo el principio de sola Escritura. ¿Qué les parece, hermanos? A lo largo de la historia, la pregunta que se ha hecho fue, ¿por qué son necesarios los credos y las confesiones teniendo la Escritura completa? Y esa es una buena pregunta. Y una respuesta podría ser, porque los indoctos e inconstantes siempre van de aquí para allá torciendo la palabra, presentando sus nuevas posiciones, nuevas doctrinas, nuevas revelaciones, y haciendo malabarismos con el texto, y finalmente haciendo eisegesis. Por eso es necesario esto de las confesiones y los credos y las resoluciones de concilios, ¿no? Veamos lo que dice el apóstol Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Un texto conocido este. Hermanos, todos los que tuercen las escrituras lo hacen para su propia perdición. Obviamente estamos hablando de los que las tuercen consciente y voluntariamente, no accidentalmente, como pudiera hacerlo un predicador sincero que ama la escritura. Pero estos que las tuercen con algún propósito subyacente, hermanos, están preparando para la condenación. Cosa tremenda. La escritura es santa, hermanos. Entonces la perdición no se demora para estos falsos profetas, falsos apóstoles y demás. Ha habido algunos hombres en la historia, a ver si ustedes han conocido alguno, que han expresado lo siguiente. Nosotros somos hombres de la palabra, en el sentido de no leer absolutamente nada más que la palabra de Dios. A ver, piensa, tu primera impresión, ¿cuál es? Hay algunos que han dicho, nosotros, o digamos en singular, yo soy un hombre de la palabra. No leo nada más que la palabra. Y lo han escrito en sus testimonios y en sus libros. Yo soy un hombre de la palabra. Pero si lo han escrito en sus testimonios y en sus libros, ¿para qué lo han escrito? Obviamente para ser leídos. Y los que leen a estos varones, a estos predicadores, ya están leyendo pues otra cosa que no es la Biblia. Entonces ahí hay una contradicción. Esto puede sonar loable, pero desde el momento que lo escribieron y fueron leídos, fueron contra su mismo principio, ¿no les parece? Porque el escribir y predicar supone tener lectores y oyentes. Si alguien me dice, yo solo soy de la palabra, bueno, y escuchas sermones, sí, entonces no eres solo de la palabra, eres también de las palabras de los hermanos. Muy bien, ahora, ese debate, el debate que hemos mencionado, continúa hasta el día de hoy entre los estudiosos católicos contemporáneos en cuanto a si su iglesia tiene el compromiso de dos fuentes o una para la revelación. Entonces, se sigue tratando eso al interior de Roma. Por desgracia, hay algunos elementos muy conservadores en Roma que dijeron que el cambio desde partim a et no era una modificación de fondo, sino simplemente un cambio de estilo, y que la iglesia estaba claramente confirmando en el siglo XVI dos fuentes de revelación escrita, escritura y tradición. Bueno, pero el debate al interior parece que se sigue moviendo. Ahora, a pesar de que este debate aún continúa,
fue más o menos resuelto por una encíclica papal en el siglo XX, el cual se refiere inequívocamente a dos fuentes de revelación. No hace mucho, hermano, siglo XX. Han resuelto que hay dos fuentes. Y esa ha sido la corriente principal de pensamiento de la Iglesia romana desde el siglo XVI. ¿Cuál? Que las verdades que se fundan en la tradición de la Iglesia son tan obligatorias para las conciencias de los creyentes como las verdades de las Escrituras. Eso es nada menos que equiparar las Escrituras, hermanos, con alguna otra cosa, y eso es gravísimo. Mientras que en la herencia nuestra, la herencia protestante, ¿no?, el principio de semper reformanda, o sea, iglesia siempre reformándose, iglesia siempre volviendo a la Escritura, iglesia siempre yendo a la Escritura, eso es semper reformanda. Este principio es abrazado por casi todos los protestantes. ¿Cuál principio? Que la iglesia está siempre llamada a someterse al principio de la reforma y a revisar sus propios credos y confesiones para asegurarse de que se están conformando a la sagrada palabra de Dios, la cual es nuestra única fuente de revelación. ¿Qué tal eso de revisar los credos? Revisar las confesiones. Claro que sí, porque no son para inspiración del Espíritu, son obras humanas. Tienen su valor, por supuesto que tienen su valor, ¿no? Entonces, revisarlas es un signo de honestidad y de temor de Dios. Y que las iglesias protestantes que tienen un credo o confesión se esforzarán en decir y dejar en claro que sus propias confesiones no son infalibles y no llevan el peso de la Escritura. Solamente reproducen con fidelidad, extrayendo, ¿no?, de las Escrituras, haciendo exégesis, sus doctrinas. Entonces la Escritura, única fuente que tiene la autoridad de Dios mismo, la autoridad sobre nuestras conciencias de manera absoluta, solo la Escritura. Este es un gran principio, hermanos, solo Escritura, sola Escritura. Y supone, reitero, el navegar constantemente en la Escritura, ¿no? Supone esto. Y conforme a sola Escritura, por ejemplo, no dejamos de someternos a autoridades, por ejemplo. ¿Hay autoridades en la iglesia? Sí. ¿Quién lo dice? Sola Escritura. Hay autoridades que hay que respetar, ¿no? Dentro de la iglesia del Señor las hay. Y vamos a ver qué dice la Biblia, por ejemplo, en Hebreos 13:17. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Clarito, ¿no, hermanos? Obedeced a vuestros pastores. 1 Corintios 16, versículos 15 al 18. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, quiere decir la primera familia convertida en Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Miren qué lindo, se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Amén. Es una instrucción, entonces, de la sola Escritura. Uno más, 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Hermanos, entonces, para la casa de Dios, el sujetarse en el Señor es algo saludable. O sea, no hay nada en sola Escritura. Cuando hablamos de sola Escritura, estamos diciendo que tiene autoridad absoluta.
Claro, tiene autoridad absoluta, pero dentro de sus páginas se instruye a los cristianos a sujetarse a sus pastores. No, porque si solo la escritura yo la interpreto como que aquí está toda la autoridad y solo me voy a someter a la escritura, te vas a encontrar con muchos mandamientos que tienen que ver con autoridades menores, obviamente, ¿no? O sea, no hay nada en su escritura que elimine otras autoridades, pero subraya que solo hay una autoridad sobre la conciencia de manera absoluta, y esta es la sagrada palabra de Dios. Y que todas las disputas sobre la doctrina y la teología deben ser resueltas en el análisis final por la palabra de Dios. Hermanos, esto naturalmente debe animarnos a volcarnos a la escritura como nunca antes. Hay otros aspectos sobre esta sola escritura, además de lo que venimos viendo. En el siglo XVI hubo una clara afirmación de que la Biblia es la Vox Dei o la Verbum Dei, que quiere decir la voz de Dios o el verbo de Dios, en el sentido de el elemento infalible e inerrante. Ahora escuchen estos términos: infalible e inerrante. ¿Qué es infalible? Que no falla, hablando de la Biblia. ¿Y qué es inerrante? ¿Qué quiere decir? Que no hierra. He oído decir que no erra, pero no estoy seguro de esa palabra. Creo que es con Y, pero ahorita no importa. Entonces, claro, esta palabra llega a nosotros por la superintendencia de Dios, el Espíritu Santo, el que la inspiró. Ahora, esto ha surgido en el siglo XVI, que a pesar de que se la transmite a través de escritores humanos, a ver, pensemos, 40 autores humanos, la fuente última de su verdad y de su contenido es Dios mismo, y Dios es infalible. ¿Los escritores humanos en sí mismos fueron falibles o no? Claro, fueron y somos todos falibles, somos seres humanos. Pero el punto de vista del protestantismo histórico fue que Dios, hermanos, utilizó pues su gracia y su poder sobre aquellas debilidades humanas propias de la caída, para que se preserve la Biblia de la corrupción que naturalmente se esperaría de seres humanos. O sea, los seres humanos, cuando escribimos algo, seguramente estamos corrompiendo alguna cosita o alguna gran cosa, ¿no? Pero Dios ha impedido esto por su gracia soberana, para entregar al pueblo una palabra pura. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Pedro dice así: tenemos también la palabra profética más segura. Ahora, aquí estamos hablando, hermanos, de palabra profética. Y hay mucha conciencia en el ámbito evangélico de qué es lo que alguien va a profetizar. No, aquí está hablando de la escritura. O no, a ver, fíjense, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué hermoso texto. Pablo tiene que decir lo que ya sabemos, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. BTX, Biblia textual. ¿Qué les parece, queridos hermanos?
y que a pesar de que la Biblia llega a nosotros en palabras humanas y por autores humanos, eso no se puede negar, ¿no? Más bien es un honor afirmar eso. Ella nos dice de su origen divino. Esa palabra nos habla de su origen divino, pese que ha sido escrita por hombres falibles. Ahora hay otros términos, esos que les he mencionado hace un ratito, de la infalibilidad e inerrancia, ¿no?, de la Escritura. Estas palabras han engendrado cierta polémica. Hay algunos que han protestado de que la idea misma de escritura infalible o escritura inerrante no era algo que se enseñaba y abrazaban los reformadores del siglo XVI, que se las inventó en el siglo XVII, ¿no? Esas dos palabras, y se las usó hacia la palabra de Dios. El tema no es directamente un asunto de si la Biblia es infalible. El asunto es de dónde viene la doctrina. Es un tema histórico. ¿Será esto que fue inventado? No sabemos, ¿no? Dicen que fue inventado en el siglo XVII, ¿no? O quizá en el XVI. Pero el asunto, hermanos, es que cuando dice infalible e inerrante, más bien está exaltando la Escritura, lo cual quisieran hacer todos los que la aman. A ver, algunas citas del siglo XVI de nuestro hermano Martín Lutero. Por ejemplo, él dice, el Espíritu Santo mismo es el autor de este libro. Decimos amén con eso seguramente. Otro dicho de Lutero: la Escritura, aunque siempre, mejor dicho, aunque también es escrita por hombres, no es de hombres, ni viene de hombres, sino de Dios. Oh, qué lindo, qué lindo. No viene de hombres, claro. Los hombres son instrumentos nomás. El siguiente dicho: la palabra debe permanecer porque Dios no miente. Y el cielo y la tierra se arruinarán antes de que una jota o una tilde de su palabra no se cumpla. Qué cosa linda, hermanos. Esas son palabras de alabanza para las Sagradas Escrituras. Y Lutero, citando a Agustín en su carta a San Jerónimo, dijo lo siguiente: he aprendido a tener y confiar solo en la inerrante Sagrada Escritura. Ah, qué lindo. O sea que en la historia se ha usado esa palabra, inerrante. O sea que no es mala, no sé qué le vieron de mala o peligrosa. Y sabemos que Agustín es del siglo IV. ¿Ya? Y aquí no está citando a ningún erudito del siglo XVI o XVII. Lutero está citando a Agustín de finales del siglo IV, donde dice: es por esto que San Agustín, en una carta a Jerónimo, ha arrojado un hermoso axioma, que solo la Santa Escritura ha de ser considerada inerrante. Ahora han escuchado la palabra axioma, que es de poco uso. Les digo que es un axioma. Axioma es una proposición o enunciado tan evidente que se considera que no requiere demostración. Axioma es una declaración tan clara y objetiva que no necesita ni demostración, ni revisión, ni nada. Es un axioma. Ejemplo, este ejemplo me parece gracioso. El todo es mayor que la parte. Ese es un axioma. No necesita revisión, no necesita explicación, solo decir, así es. El todo es mayor que la parte. Listo. Otro pasaje que podría citar de Lutero es el que dice: las Escrituras nunca hierran. Ahora, ¿qué es eso, hermano? Es un axioma. Es un axioma. Pero un creyente en Cristo no podría decir: la tradición nunca hierra, porque la tradición hierra y cambia de acuerdo a las necesidades de los momentos. Pero decir las Escrituras nunca hierran es un axioma.
Ahora, Lutero usó la palabra inerrante. ¿Qué les parece? Y dijo que la Biblia nunca se equivoca. Bueno, citando a, que se llama Agustín. Entonces podemos concluir que en el siglo XVI hubo una certeza. El movimiento protestante no fue indiferente a la idea de la infalibilidad e inerrancia de las escrituras. Y si no uso esas palabras, ha debido usar otras, obviamente. Ahora, otro de los puntos importantes de esa escritura en el siglo XVI fue el principio de la hermenéutica. Ahora, ¿qué es hermenéutica? Técnica o método de interpretación de textos. Claro. Y los reformadores no solo dijeron de dónde vienen las escrituras, sino que también se manifestaron sobre la forma en que la Biblia debe ser interpretada. El otro día les mencioné la primera regla bíblica de interpretación, que la Biblia se interpreta sola o la Biblia interpreta la Biblia. Hay varias formas de decirlo. La palabra interpreta la palabra. Es una belleza, hermano. No tenemos que apelar a ninguna otra fuente. En la misma escritura está la luz para lugares oscuros. Ahora hay lugares oscuros, así se llaman en teología, que hasta ahora presentan problemas. Amén, decimos, gloria a Dios, hasta que Dios resuelva otra cosa si quiere. Pero el principio permanece. La Biblia alumbra a la Biblia. La escritura es la luz de la propia escritura. Una de las cosas radicales de la reforma fue la traducción de la Biblia a la lengua vernácula, o sea, a la lengua propia de la gente. Eso fue radical, hermanos. Eso fue una gran necesidad en el corazón de los reformadores. Quitarla, o sea, quitar la escritura de las manos de aquellos que eran capaces de leer latín, griego, hebreo, y ponerla en manos de personas que solo podían leer en su propia lengua, en su lengua nativa. Ese ha sido un gran logro de la reforma, porque la escritura estaba como cautiva en ciertas manos y estaba prohibida que el pueblo la lea. Eso es una tremenda maldad, hermanos, cuando la Biblia es dirigida de parte de Dios para su pueblo. Ahora, Lutero hizo una gran obra, ¿no? Tradujo la Biblia al alemán. Wycliffe la tradujo en Inglaterra al inglés. Y así otros. Y en algunos casos, hermanos, pagaron con sus vidas el haberse atrevido a traducir la Biblia a lenguas nativas. Pagaron con su vida. Hermanos, esos son valientes. Esos que nos antecedieron son valientes, hermanos. Ellos defendieron el principio de que cada cristiano tiene el derecho, el deber y la responsabilidad de leer la Biblia por sí mismo y preguntarse en el trayecto por el significado de esto y aquello, o sea, por hacer teología. Ahora, Roma dijo de esto que los protestantes ahora tenían la libertad de distorsionar las escrituras a su voluntad. Ahora, eso de distorsionar, vamos, no se puede evitar. Se hacen distorsiones, ¿no? Pero comenzando por Roma, hay muchas distorsiones. Pero lo que se ha logrado y lo que vale es que el cristiano, el que ha nacido de nuevo, el ungido de Dios, tiene una Biblia en sus manos y va a ir a ella constantemente, hermanos. Va a indagar por sí mismo, va a sacar sus propias impresiones primero, ¿no? Y va a hacer teología. Va a ir conociendo a Dios. Los reformadores negaron este supuesto derecho de deformar la palabra, de acuerdo a, qué sé yo, sus caprichos o prejuicios personales. Eso no es derecho, eso es una falla humana. Pero Roma dijo, ese es el derecho que ahora tienen los protestantes por haber traducido la lengua a las lenguas de los pueblos. Pero el principio
era que la interpretación se basa en otro principio, que era el principio de la perspicuidad. ¿No oye esa palabra? Perspicuidad de las escrituras. O sea que las escrituras son perspicuas. Una palabra un poquito compleja, pero voy a explicar. Entonces, el principio de la perspicuidad de las escrituras es muy valioso. A ver, ¿qué es perspicuo? Perspicuo es formalmente que es claro o transparente. Como adjetivo que puede ser comprendido o entendido. Listo. Perspicuo quiere decir que está claro. Es parecido al axioma. Es algo claro. ¿De acuerdo? Y hermanos, la Biblia da un mensaje claro. No decimos que todo es claro. Sabemos que hay lugares difíciles de entender. Pero el mensaje general, por ejemplo, el mensaje de nuestra salvación es claro. Arrepentíos y creed en el Señor Jesucristo. Entonces, hay lugares pues difíciles de entender y hay lugares imposibles de no entender. ¿Ya? Ahora, Lutero añadió que es por eso que necesitamos maestros en la iglesia. Y eso es cierto porque Dios constituyó pues maestros, constituyó pastores, apóstoles, profetas, evangelistas. Entonces los maestros son necesarios. Él los ha puesto en el cuerpo. ¿Ya? ¿Para qué? Para ayudarnos a entender estas cosas. ¿Ya? Pero el mensaje básico es comprensible y asimilable y evidente para cualquier persona que se acerque a las escrituras. En la palabra está el mensaje claro de nuestra común salvación. Y como resultado de esta afirmación sobre la sola escritura, la Biblia fue puesta en la iglesia y la lectura de las escrituras y la predicación de ellas se convirtió, esto en el espíritu del protestantismo, en el centro de lo que se hace en un culto a Dios, o sea, en el centro de la liturgia, lo que se hace en un culto, ¿no? Y esto, hermanos, una preciosa herencia es del protestantismo histórico. A todo esto tenemos que decir, gracias, Señor, gloria a Dios, amén. En casa tengo una Biblia, pero no puedo decir que tengo una sola. Yo debo tener unas 20 Biblias, hermanos, con diferentes apéndices y tantas cosas. Entonces, ¿cómo no ir a este magnífico tesoro de Dios a su pueblo? Que lo hagamos constantemente para crecer y para dar gloria a Dios. Hermanos, que la gracia sea con ustedes. Amén. Amén. Gracias.